Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa Sin Exclusiones. La realidad nacional nos impone, por lo menos, dialogar con los políticos, dialogar con aquellos que se manifiestan realmente y que ponen su granito de arena con su personalidad y su posición perfectamente definida. La diputada Laura Alonso del PRO, que se ha marcado muy bien su presencia en el debate por la expropiación de Chicone, haciendo algunas manifestaciones contra Vudú y que fue replicada mal por Diana Conti. Y ella fijó su posición. Laura Alonso, entonces, es la invitada especial de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El gusto, ¿eh? Muchas gracias. Fue impactante, ¿no? Bueno, en realidad parece que decir lo que uno piensa es impactante. Y yo, es mi opinión, y he considerado todas las evidencias presentes y las lecturas y algunas fuentes, y he llegado a la conclusión de que el vicepresidente de la Nación es un funcionario corrupto. Y lo dije con todas las letras, porque si no lo dice un diputado que representa al pueblo, ¿quién lo va a decir, no? Y evidentemente cayó mal, ¿no? Bueno, le habrá caído mal a algunos, pero claro, así como a vos te sorprendió, le sorprendió a otros tantos millones gratamente. Porque lo que se veía en ese debate, sobre todo el que más me indignó a mí, te diría, fue el debate en el Senado, con Vudú presidiendo una sesión mientras se hablaba de la expropiación de Chicone, y prácticamente ningún senador, porque no lo hizo ninguno, lo miró a los ojos y le dijo: usted no debería estar presidiendo el Senado, usted debería estar en Comodoro Pi prestando declaración. Y ahí es cuando me generó esa bronca, digamos, esa indignación ciudadana, te diría. Dije, bueno, yo tengo la posibilidad la semana que viene en mi banca como diputada de decir esto que pienso y que comparten millones de personas. Y por eso lo dije. Fundamentalmente porque lo siento, porque estoy convencida de que es así y porque en ese expediente judicial hay información suficiente para citar a indagatoria al vicepresidente de la Nación, que nos va a dar probablemente en el futuro mucha información para avanzar el año próximo o el subsiguiente en un juicio político al vicepresidente. Ahora, independientemente de ese aspecto y esa faceta de tu personalidad, que no la he visto tan vehemente en algunos otros diputados, salvo la sutileza de Sáenz cuando indagaron al que podía ser el representante del Banco Central, no. Reposo. Reposo. También Exacto. Candidato que impugné en su momento, el candidato a la procuración. Lo de Sanz fue muy sutil en ese momento y realmente eso demuestra que existen algunos en particular que se hacen notar. Pero hay otros que pasan como inadvertidos y que apoyan determinadas cosas a sabiendas de que se está procediendo incorrectamente. Yo creo que lo que no se puede jugar es a los grises. Me parece que los tibios en política en la Argentina por un tiempo están fuera de juego, porque lamentablemente el gobierno nos ha obligado a jugar fuerte, a jugar duro. Este es un gobierno que no reconoce límites, que no reconoce los límites que impone la Constitución, que no reconoce los límites que impone la ley, ni siquiera límites morales propios que trae cada uno en sus valores, en su formación personal. Y me parece que ahí es cuando se empiezan a tocar algunas cuestiones que son fundamentales para la vida de una sociedad, para vivir ordenadamente, en comunidad, en convivencia democrática. No hay discusión posible. Entonces, tolerar que un vicepresidente de la Nación presida una sesión en el Senado a sabiendas de que es un corrupto, me parece que es intolerable y que hay que decirlo con todas las letras. Ahora, esta faceta y este grado de intolerancia que se ha manifestado de tu parte y con algún otro, pareciera que se ha dado sutilmente en la ciudadanía. O sea, con la movilización de la otra vez, que pasó para el gobierno como si no hubiese pasado nada, demuestra también un grado de intolerancia muy especial. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, yo creo que es un gobierno que no escucha, pero básicamente y lamentablemente el gobierno se resume en la presidenta de la Nación. El resto es un elenco de gente que no toma ninguna decisión si no se la consulta o la ordena la presidenta. Y esto es bastante triste porque en realidad quiere decir que dentro de su propio elenco de funcionarios no hay nadie en condiciones de decirle a la presidenta: por aquí no, vayamos por este camino, aquí nos equivocamos, reconozcámoslo y corrijamos.
Y entonces es grave, porque tenemos una presidenta que monologa frente a sí misma en el espejo y lo que vuelve es su propia imagen, y eso es todo. Y ahí se ha encerrado el gobierno en una situación que evidentemente en muchas porciones y sectores de la población genera rechazo, básicamente porque no hay un reconocimiento de que determinadas situaciones no están funcionando bien. Y a mí me parece que a los políticos no los hace más débiles o no nos hace más débiles reconocer errores, al contrario, porque cuando hay ciudadanos que están marcando que hay un problema, reconocer que ese problema existe y corregir, es por el bien de todos. Y me parece que hoy y en los últimos años, la Argentina no está primero. Primero está el interés individual de algunos políticos y creo que tenemos que cambiar esa historia y poner todos primero la Argentina, después los políticos, después las campañas, después los cargos. Eso es tercer, cuarto, quinto nivel, pero el país va primero, la gente va primero. Pero vos sabés que después de mucho tiempo escucho por primera vez este concepto, o sea, me da la impresión de que, como bien vos dijiste, se privilegia a lo mejor la posición personal por encima de los intereses nacionales. Sí, cuando alguno sepa absolutamente renunciar a lo que significa a lo mejor una posición de poder en aras del mejoramiento del bienestar general del país en última instancia, creo que seríamos mucho más adultos en el pensar y en el obrar, cosa que me parece que no se da. Sí, me parece que la clase de dirigente en la Argentina perdió durante muchos años y quizás algunas décadas algo del sentido de misión que tenían nuestros próceres, ¿no? Como San Martín, Belgrano, esos señores que sintieron que vinieron a este país a hacer algo grande y que no pensaban en ellos, pensaban en un país, pensaban en construir un proyecto colectivo. Me parece que hay muchos colegas míos en mi partido y en otros partidos políticos, en organizaciones no gubernamentales, en el mundo de la cultura, del deporte, mismo en el empresariado, jóvenes emprendedores que están pensando de esta manera, pero tenemos que ser más. Y me parece que cuando seamos más y ocupemos los cargos que deben ocuparse cuando se toman estas decisiones, las cosas pueden andar mejor. Pero quiero decirte esto, yo creo que cualquier persona, cualquier ciudadano puede hacer un gran aporte con esa mirada, ¿no? Anteponer al país a lo personal desde cualquier punto, desde la política, desde el empresariado, el periodismo, lo que fuere. Todos podemos aportar por la Argentina. El aporte que uno puede hacer desde el punto de vista de la comunicación es reconocer que existe como una camada de gente joven que está pensando bien, que está pensando como vos. Y hay otra gente que está como aferrada a una posición determinada porque es la última etapa donde pueden figurar o donde pueden rescatar algo. Me parece que los renunciamientos personales tienen que ser importantes como para lograr un desarrollo adecuado. No sé si sos coincidente. Vos sos joven, por supuesto, evidentemente vas a estar con eso. Pero me da la impresión de que esta es la sensación que uno ve desde afuera. O sea, cuando uno analiza los hechos y lo que se está dando y viendo la actuación, entre comillas, de cada uno de los legisladores en la Cámara y ve la posición de determinados otros, en el Senado sobre todo, se da cuenta como que están queriendo aferrarse o que hacen cualquier arreglo con tal de permanecer. Pero por supuesto hay opositores que se venden opositores y después votan con el oficialismo, y esto lo vimos en la discusión de YPF, lo vimos en la discusión de la ley de medios también, digamos. Y ahora se arrepienten de lo que votaron hace 3 años y hace casi 3 años. Entonces me parece que también aquí aparecen, digamos, este gran déficit. Hay mucha gente que todavía debe incorporarse más y masivamente a la participación política con este sentido de que uno trabaja cuando hace política para el país, primero para el país. Después quizás para un partido político o un grupo de partidos y en tercer lugar para uno. Porque hacer política es brindar un servicio, no es llenarse los bolsillos de plata, y ese es el problema. Todos sabemos que el que se dedica a ser funcionario 1 década o 2 décadas de su vida y lo hace bien, con integridad y honestidad, no sale más rico de la función pública. Lo que debe llamarnos la atención son gobernadores, presidentes, ministros que entran con una bicicleta y se van con 4 Harley Davidson y 2 pisos en Riverview, en Puerto Madero. Tendrían que revisar un poco la historia y ver que muchos presidentes se fueron re pobres del gobierno. Bueno, los presidentes íntegros y éticos de este país, como Arturo Umberto Illy y el propio Raúl Alfonsín.
y podemos hacer una lista hacia Muy atrás larga. mucho más, te diría que hasta el propio Juan Domingo Perón, ¿no? Ajá. Entonces me parece que hay que rescatar ese liderazgo político de integridad, con todas las diferencias de opinión y políticas, ideológicas que uno pueda tener, pero la historia los reivindica a muchos de esos presidentes democráticos justamente por su probidad en el ejercicio de la función pública. Entonces, sinceramente, que a mí me digan que el matrimonio Kirchner, que tuvo entre 20 y 30 años de servicios como funcionarios públicos, más que servicio, han hecho un negocio, porque es imposible ganar tanta plata en la función pública y construir semejante fortuna siendo honesto. Sí, pero cuando hay jueces también que se suman a los que no dicen no cuando corresponde, evidentemente ocurre esto. Sí, y también es buena la demanda ciudadana hacia los jueces, porque los jueces muchas veces sienten temor, se ven amenazados, se sienten desprotegidos. Entonces me parece que también cuando los ciudadanos empiezan a demandarle a los jueces y a los fiscales que hagan su trabajo bien, con la ley en la mano, porque solo pueden hacerlo con la ley, es un paso adelante, ¿no? No es solo ir y criticar al Congreso, o a la presidenta o a algún ministro, también es demandar que los jueces y los fiscales hagan lo que corresponde. ¿Qué opinas de la oposición? Y yo opino que la oposición no ha logrado recuperarse de la crisis del 2001. El sistema político argentino es un sistema muy desequilibrado. Históricamente, te diría, desde la emergencia del peronismo ha sido un sistema político desequilibrado y desde el 2001 a esta parte se ha vuelto muy desequilibrado. Y me parece que viene un tiempo interesante para tratar de, y con mucha dificultad, pero seguir tratando, intentando de construir un sistema político más equilibrado. Si vos me decís, ¿qué sistema te gustaría? ¿Un sistema de 2 partidos? No. ¿Sabés qué me gustaría? Un sistema a la mexicana. 3 partidos, 3 opciones claras, con 1/3 cada uno. Un partido de centro, un partido más de centro-derecha, un partido de centro-izquierda, pero con acuerdos y principios básicos muy claros. La ley se respeta, la Constitución se cumple y los derechos de las personas también. Y se garantizan las libertades de todos. Si lográramos eso, ya estaríamos en un escenario mucho mejor y favorable para todos. Sos una lírica de la política. Y yo soy una idealista, pero los ideales se pueden concretar en la realidad. Yo te pregunto, a propósito de ideales y a propósito del lirismo, ¿qué opinás de todos aquellos legisladores, tanto Senado como diputados, que siguen a ojos cerrados el lineamiento que le marca un gobierno? Es decir, por encima de lo que ellos suponen también que puede ser nefasto para el gobierno no, para el país. Sin embargo, apoyan lo que se les dice. Yo creo que la disciplina partidaria tiene límites. Y son los límites morales que le impone cada uno, y los límites ideológicos. Algunos los tienen y la mayoría no, lamento decirlo. Y me parece que ahí de nuevo aparece el trabajo de los ciudadanos, que tenemos que conocer a quienes votamos. Entonces yo estoy muy segura que mucha de la audiencia que nos está viendo ahora no sabe que yo soy diputada nacional del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que puede entrar a la página de la Cámara de Diputados y ver mi correo electrónico y llamarme por teléfono, mandarme una carta, decirme qué le gusta y qué no le gusta de lo que hago. Hacerme sentir que mis ciudadanos a los que represento están presentes. Entonces me parece que ahí vamos a empezar a cambiar esta lógica. Los legisladores que representan ¿a quién? ¿A los ciudadanos u obedecen a sus jefes? Y te diría que hay algunos legisladores extremadamente disciplinados que más que legisladores son esclavos, demasiado obedientes para mi gusto. Y hay otros que son muy temerosos. Y la verdad que en la política el miedo no ayuda. Es que lo que vos dijiste, yo creo que la función pública, en el caso particular de ustedes, los legisladores, es mirar para adelante y mirar por el país antes que mirar por los intereses y mirar personales. lo que pasa por la calle y estar atento y escuchar. Absolutamente. Pero también te encontrás con muchos legisladores y muchos representantes que viven en su propio mundo. No viven en el mundo de la gente, en el mundo del pueblo, en el mundo de Santiago del Estero, en el Chaco, en Villa Soldati, en la Ciudad de Buenos Aires. Y esas son las calles que hay que caminar. Hay que andar menos en avión y helicóptero y andar más en bicicleta o a pie por las calles y por las rutas para darnos cuenta cuáles son las necesidades, las demandas. La gente no pide mucho, ¿eh? ¿Y qué te hace pensar que podés modificar eso? Yo creo que hay que construir un sueño de país. Por eso hablo del país. Me parece que hay que reconstruir un sueño. ¿Qué país queremos vivir? Y enamorarnos de ese sueño. Y lo encarnarán mejor algunos líderes en algún momento y en otros momentos serán otros líderes. Pero imaginar ese país de unión, ese país de convivencia democrática, con justicia, con igualdad, donde todas las personas, todos los chicos tengan derecho a ir a una escuela y que la misma escuela
que la calidad de la escuela sea la misma en Chaco, en Formosa, que en la ciudad de Buenos Aires. Si no, es un país muy desigual, son muchos países dentro de un mismo país. Se llama Laura Alonso, diputada nacional por el PRO, y está dispuesta a escucharlos. No vacilen en llamarla. Gracias por venir. Gracias.